Efectivamente, amigos televidentes, vamos a conversar con nuestro especialista el día de hoy, el doctor Bismar Somarribas, ginecobstetra, y vamos a hablar sobre hipertensión y embarazo. Si usted en este momento pues tiene un embarazo que está iniciando o ya pues por finalizar y tiene algunas consultas, también puede escribirnos a través del Facebook de Canal 10 Nicaragua. Doctor, qué grato que nos pueda acompañar, bienvenido. Gracias, Odelit, y bendiciones a nuestros televidentes que nos están sintonizando en este momento. Cuando hablamos de hipertensión durante el embarazo o que se presenta, ¿verdad?, en el mismo, o muchas veces hay pacientes que son portadoras de hipertensión, entonces también incluye eso, pero ya estamos hablando de hipertensión crónica más embarazo. Es muy importante evaluarlo porque a veces es una de las tantas entidades que nosotros tenemos que detectar en el momento del control prenatal. Recuerde que los controles prenatales son mensual, y de una u otra manera a la hora de visitar es una obligación de nosotros tomar la presión. Eso siempre se mantiene y es un protocolo definitivamente, porque así podemos evitar que aparezca la hipertensión o la que llamamos preeclampsia. Pero también es muy importante en esto decirlo que aquella paciente que sabe que es hipertensa y que quiere planificar un embarazo, pues porque también quiero aclarar, pues si ser hipertensa no te va a limitar al embarazo. Sin embargo, primero acudir donde tu ginecólogo o internista, ¿verdad? Porque juntos tenemos que trabajar para que podamos evaluar, mandar tratamientos, exámenes complementarios para identificar si además de hipertensión no hay otro trastorno que podamos antes del embarazo tratarlo y evitar que durante el embarazo se nos vaya a complicar. Porque de hecho, quiero aclarar que el embarazo me pueden decir quiénes pueden ser candidatas a presentar la preeclampsia o hipertensión durante el embarazo. Pues por solo el embarazo tenés ese riesgo, porque ya se ha visto que lo que estimula propiamente el embarazo, la hipertensión es el embarazo. Sí. Entonces prácticamente ese es un elemento importante, pero o sea, nadie puede escaparse de eso. Sin embargo, pues se toca controlarlos y evaluarlos, pero además aquella que tiene hipertensión, pues la que vamos a estar vigilando. Sí, cuando hablamos que ya la mujer está en un proceso de hipertensión, ¿hay alguna sintomatología? Digamos que todavía no se da cuenta que no entró al embarazo con hipertensión, sino que lo desarrolla en esos... Ok, antes de las 20 semanas, Odelit, tenemos que hablar que si ya se está asociado antes de las 20 semanas, hablamos hipertensión más embarazo, pero después de las 20 semanas de embarazo, que ya está catalogado, ya está descrito, estamos hablando de la preeclampsia. Okay. Entonces, en este momento, cuando la mujer puede estar normal durante las 20 semanas y luego después comienza a presentar muchas veces el edema gestacional es muy frecuente en muchas pacientes. Correcto. Se inflaman los pies, pero cuando ya comienzan a inflamarse los pies tenemos que estar vigilantes porque es un dato que te está mandando aviso donde está reteniendo líquido. Correcto. Entonces la paciente comienza ya a puede elevarse la presión, pero se puede asociar también a cefalea, a veces puede haber vómito, a veces puede ser mal estado general y lo podemos confundir con otra cosa. Entonces si es después de 20 semanas y nosotros tomamos la presión arterial, puede ser un dato importante. Y tenemos que tratar. Sin embargo, hay mujeres que pueden desencadenar hipertensión arterial sin síntomas y que son completamente, no tienen ningún problema. La paciente puede andar tranquilita y ese es el problema para nosotros como más complicado. ¿Por qué? Porque es una paciente asintomática y las cifras tensionales pueden andar muy elevadas y eso puede provocar trastorno a la paciente y trastorno al bebé. Porque recuerda que estamos ya hablando del binomio madre-niño y ya una presión alta, ya comienza a haber dificultad de irrigación a nivel vía placenta al bebé, ya hay un crecimiento retardado del niño, ya pueden haber otros problemas que pueden concomitar a provocar daño a órgano blanco a la paciente. Doctor, si es una paciente que en el primer trimestre desarrolla la hipertensión o entró con hipertensión, ¿podría tener algún riesgo el bebé o el producto que se está formando ahí? En principio, el bebé va a sufrir problemas, va a sufrir, nosotros le llamamos un retardo del crecimiento intrauterino. Sí. Y puede haber también un desprendimiento de placenta y prácticamente es una urgencia. Sin embargo, pues no, yo estoy hablando de lo más extremo que puede ocurrir, pero generalmente, pues si nosotros tratamos eficazmente la hipertensión y mandamos los tratamientos adecuados y la paciente se los toma y la paciente hace cambio de estilo de vida, dieta,
caminar, hacer un montón de ejercicio Sí. o elementos que nosotros le vamos a decir para que pueda lograr controlar la hipertensión. Y en base a eso nosotros podemos ir mejorando, aumentando dosis o bien disminuyendo dosis, porque a veces solo basta una dosis, mínima dosis para bajar la presión, otras veces necesitamos dosis elevadas. Y bueno, y lamentablemente en otros momentos no podemos controlar la hipertensión arterial y ahí es donde se nos puede complicar la situación. Sin embargo, la idea no es hablar de ese caso. Sin embargo, si usted no se toma el medicamento y no acude donde su ginecólogo o al centro de salud donde la están asistiendo, pues prácticamente mensual, pues corremos ese riesgo que no detectemos en algún momento que la presión arterial se subió elevada, completamente alta, y puede provocar hasta muerte materna. Correcto. Cuando ya sabemos que la mujer está embarazada, pueden variar todos sus signos, ¿no? Podría también variar y que hasta qué es lo normal de la presión arterial en una mujer embarazada. O sea, ¿se le puede subir? ¿Es algo normal o es algo que también se tiene que estar muy pendiente? Normalmente la mujer, cuando hablamos de hipertensión, las cifras tensionales están elevadas. Correcto. 140/90 es el valor que establecemos nosotros como un factor que no debe subir a ese nivel. Las presiones arteriales en las mujeres embarazadas son bajas, 90/60, 100/60, y si todo el tiempo ha manejado 90/60, 100/60 y se nos eleva a 120, por decirte 90, ya se elevaron las cifras mínima arriba de 20, ahí nosotros tenemos que comenzar a incidir. Perfecto. Comenzamos a primero dar alimentos que puedan tener poco sodio, comienza a caminar, alimentos que te pueda provocar hipertensión arterial, la vida sedentaria, que mucho es el gran problema que tenemos nosotros. Entonces, hacer un montón de elementos que contribuyan primero a bajarla. Sin embargo, muchas veces necesitamos antihipertensivos que tenemos que instaurar, porque si no, esas cifras tensionales van provocando un daño a la paciente. Muchas de estas pacientes que durante el embarazo se les sube la presión, quedan después hipertensas crónicas. De manera que no es un mito, que la mujer se le tiene que subir, que es normal, que cuando ya se esté embarazada se sube un poquito la presión. No, más bien yo quiero insistir que más bien baja. El embarazo tiende a ser hipotensa a la paciente. Las cifras tensionales en una mujer embarazada son bajas, no tienen por qué ser altas, y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar cuál es tu presión con que entraste en el embarazo y cuál presión andas ahorita, porque si vos entraste con presión alta, significa que eras una hipertensa crónica. Correcto. Y eso tenemos que definir, y esta paciente que nosotros desde el inicio del embarazo detectamos que la presión está alta, es candidata que desde el inicio del embarazo instauremos algún antihipertensivo es exclusivo durante el embarazo, porque recuerden que hay antihipertensivos que no lo podemos dar en el embarazo, hay ya específico, y ahí es donde tenemos que insistir en esto. Correcto. Una vez que ya se ha diagnosticado, ¿qué otras condiciones se debe empezar la mujer, qué otras situaciones también tiene que tener en cuenta en cuanto al trabajo también, en cuanto a exponerse a altas temperaturas? ¿Qué no debe hacer? En este caso, cuando la paciente está embarazada y trabaja, pues tiene que decirle a su médico, a su jefe, para que su entorno laboral pues comiencen a disminuir un poco de elementos que puedan hacer que se le suba la presión. Por ejemplo, si una paciente está trabajando en un ambiente donde es mucho calor, pues tiene que hacer cambio de lugar de trabajo, porque entonces la presión arterial se va a elevar. Lo mismo si va a subir escalera y con frecuencia, pues tiene que buscar un lugar donde ella no haga esas labores, porque puede complicar aún la presión. Y ojo, si una paciente está hipertensa y no la controlamos, pues es de obligación nosotros como ginecólogos pues darle un subsidio durante se controle el embarazo, y así poder saber en qué momento quitar o no quitar, porque podemos mantenerlo. Sí, leemos comentarios a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Gracias. Muy buenos días, estoy embarazada, me da un poco de sangrado. ¿A qué se debe? Los sangrados nunca se deben dar durante el embarazo, recuerden. Si usted está sangrando, tiene que visitar a su ginecólogo para que detecte por qué está sangrando. Pueden ser algunas lesiones a nivel del cuello de la matriz, que pueden ser úlceras, o bien puede ser la colocación de la placenta, que puede estar de inserción baja, y eso puede provocar sangrado. Entonces, le recomiendo, aclarando, ninguna mujer embarazada, desde cuando te dice que estás embarazada, nunca durante los 9 meses hay sangrado. Nunca. Es una urgencia que se tiene que atender el médico. Así que, por favor, si está sangrando, busque ayuda para que se detecte
¿Por qué la causa? Correcto. Muy buenos días, dice otra persona. Yo estuve embarazada, me dio diabetes y preeclampsia. ¿Será que uno siempre quede con diabetes mínima? Le agarré una, me dio lloradera. ¿Será por lo mismo? Porque bueno, no le entendemos mucho a bueno, mi niña le dio una lloradera después de que ella, estamos tratando de entender el mensaje, doctor. A ella le dio diabetes y también preeclampsia, pero luego de eso a su niña le dio lloradera. ¿A qué se deberá? Eso es lo que pregunta ella, en pocas palabras. No sé, busqué la causa del por qué está llorando la niña, porque realmente si ya tuviste tu embarazo, pues no tiene por qué haber ningún trastorno. Sin embargo, recuerden algo, un paciente que diabetes gestacional, también tenemos que vigilar a la bebé una vez que nazca, porque puede provocar, la niña puede haber, o el niño puede nacer con diabetes. Entonces tenemos que vigilarlo de esa manera. Dice que le dio una hernia en el ombligo, pero no tiene nada que ver esto con nada que ver. Las hernias umbilicales son muy frecuentes en los pacientes y hay que estarlo vigilando una vez que nazca. Y a veces desaparece porque lo que hay es una diástasis de los músculos abdominales y luego posteriormente se Correcto. A mí me dio preeclampsia antes de los 6 meses de gestación, perdí a mi bebé. ¿Hay probabilidades que vuelva a dar... que pueda tener un segundo embarazo? Probabilidades, claro, la mujer el hecho que te ha dado preeclampsia o eclampsia, bueno, eclampsia no, esperemos que eso nunca ocurra, no significa que no puede salir embarazada. Sin embargo, desde el inicio que vos querrás evaluar un embarazo, por favor, que te chequee el médico y que te valore, porque sí puede ocurrir en el segundo embarazo y en el tercer embarazo las preeclampsias. Así que una paciente que ya tiene antecedentes de preeclampsia puede presentársele en el siguiente o en los subsiguientes embarazos. Así que tenés que controlarlo siempre, antes de embarazo. Tengo 19 semanas de embarazo y tengo hipertensión en mi embarazo, me dio el dengue. Me cancelaron mis medicamentos para tratarme la presión. Últimamente me han estado dando muchos dolores de cabeza. ¿A qué se deberá, doctor? No, en este caso, no sé quién te suspendió el medicamento para la presión arterial que tuviera dengue. Si acaso, no sé, pues si habría una contraindicación. Entonces, lo que te sugiero es que si ya pasaron los síntomas, volvas a retomar tu antihipertensivo. Y si preferiblemente que te vayas donde tu ginecólogo, que te vuelva a tomar la presión y reinstalen el tratamiento de la presión arterial. Cuidado, es eso el dolor de cabeza. Correcto, hay que cuando esté embarazado y salen hay que cuidar la alimentación. Recomendaciones finales. En el caso, yo lo único que les quiero decir que la preeclampsia es una patología que es muy frecuente aquí en mujeres en Nicaragua y que se puede desencadenar en cualquier momento. Lo único que les sugiero a ustedes es que acudan a sus controles prenatales mensuales, porque así nosotros lo vamos a identificar cuál es el problema y saber a temprano edad gestacional si anda la presión alta e iniciar tratamiento. La hipertensión en el embarazo es una complicación que nos puede provocar más complicaciones en el transcurso del embarazo. Así que por favor visite a su médico y más si está embarazada de manera mensual. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla del doctor Bismarck Somarriba para aquellas personas que deseen hacerle toda la consulta que ustedes necesiten más. Si usted está pensando en embarazarse o ya está embarazada, es muy importante que visiten al especialista. Hacemos de esta manera una breve pausa comercial y enseguida regresamos.